Voces de la Justicia, la protección de las personas con discapacidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Voces de la Justicia. Es un gusto recibirlos en este espacio para quienes nos ven y nos escuchan. Y es que el día de hoy tenemos una voz muy importante y que justamente vamos a hablar de un tema importantísimo sobre la protección de las personas con discapacidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para ello queremos darle la bienvenida al maestro Saúl Fermán Guerrero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Dulce, te agradezco mucho. Un saludo a tu audiencia, es un placer estar aquí. Además, quiero comentarles que el maestro nos visita desde el estado de Hidalgo, entonces es un gusto recibirlo aquí en el Poder Judicial de Tlaxcala para hablarnos sobre este tema. Les voy a contar un poquito acerca de su trayectoria porque es un juez muy importante, muy destacado y bueno, pues es licenciado en Derecho, si no me deja mentir, maestro en Administración de Justicia, maestro en Derechos Humanos, pero también se ha desempeñado como juez desde el año 2001, como juez civil, mercantil, familiar y actualmente justamente es juez civil y juez segundo civil y de extinción de dominio en el Distrito Judicial de Pachuca. Además, es docente, conferencista internacional, escritor de distintos libros como Derechos Humanos, Una realidad en construcción, El peso de la ley, entre otros. Pues sea bienvenido al Poder Judicial de Tlaxcala. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, para hablar, iniciando de este tema tan importante, nos gustaría que nos pudiera compartir cómo es que se aborda la discapacidad en el Código Nacional. El código es un paso muy importante y definitivo para realmente implementar lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad en México. Pasa lo siguiente, mira, la discapacidad ha sido abordada a lo largo de la historia de manera muy distinta socialmente y sobre todo por el derecho. ¿Esto qué ha significado? Que en tiempos muy antiguos, muy remotos, las personas con discapacidad, sobre todo la intelectual, eran personas que eran relegadas, marginadas. Incluso hubo periodos de la historia, culturas en donde fueron, se prescindía de ellas, modelo de prescindencia, incluso llegaban a privarles de la vida. ¿Y qué se decía de la discapacidad? Pues que era un castigo divino, ¿no? Sí. Con el transcurrir de los años y sobre todo terminada la Edad Media, la discapacidad con el avance de las ciencias, el desarrollo sobre todo de la medicina, la psicología, la psiquiatría, comenzó a verse como una anormalidad, ¿no? Es decir, la persona no estaba adaptada a la sociedad y había que adaptarla. ¿Y ello qué significó? Que el Estado empezara a pensar desde una lógica asistencialista. Te vamos a corregir, te vamos a adaptar y para eso te vamos a encerrar en instituciones hospitales, etcétera, ¿no? Desarrollo de la psiquiatría, la psicología y demás. Y tuvieron su boom hacia la primera mitad del siglo pasado. Pero si tú recuerdas, en la primera mitad del siglo pasado, pues tuvimos las 2 guerras mundiales y como consecuencia de ello tuvimos personas con discapacidad de diferentes tipos. Personas con discapacidad intelectual, mental, sensorial, no poder ver, no poder hablar, no poder escuchar, estragos de la guerra, o motriz, ¿no? Motriz. Pérdida de miembros, etcétera. Claro. Y todas estas personas empezaron a desarrollar un movimiento liberador, ¿no? De autonomía, un movimiento de vida independiente de la discapacidad. Y fueron impulsando la modificación de leyes y sobre todo una nueva visión acerca de la discapacidad, hasta llegar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es uno de los instrumentos más recientes en 2008. ¿Qué significó? Que pasáramos de un modelo de prescindencia, donde la discapacidad era un castigo divino, dejáramos el modelo médico rehabilitador, te voy a readaptar porque eres anormal, y lleguemos a un modelo social en donde decimos, sabes que el problema no es de la persona incluso nació así, a lo mejor no pidió nacer con una discapacidad, el problema es de la sociedad, que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la sociedad, y eso es lo que presenta el Código Nacional, un nuevo modelo social de discapacidad, donde lo que se busca es que la persona con discapacidad en el ámbito jurisdiccional pueda ejercer plenamente sus derechos. Maestro, ¿cómo es que justamente este marco normativo va a garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en comparación, como lo ha mencionado, con legislaciones anteriores? ¿Y qué novedades pues tiene este código, no? Ok. Tradicionalmente en México, hasta hace muy pocos años, lo que teníamos era, decía yo, esta idea médico rehabilitador modelo,
en donde decíamos, la persona con discapacidad, particularmente intelectual, mental, pero incluso a veces también comprendíamos ahí personas con discapacidad física, motriz, sensorial, e incluso a los adultos mayores sin tener ninguna discapacidad. Caminábamos sobre una lógica de, es que no sabe, no puede decidir y le tenemos que ayudar, La ¿no? interdicción, ¿no? Y entonces se les interdictaba, es decir, ¿sabes qué estado? Esta persona no puede conducirse por sí misma, entonces necesitamos que la protejas, entre comillas, y que me designes como tutor para que yo pueda tomar sus decisiones y cuidarla y protegerla. Pero ¿eso qué significa? Relegar a la persona, ¿no? Vedarla completamente de la facultad de tomar decisiones. Y lo cierto es que las personas con discapacidad pueden tomar decisiones. Lo que necesitan es un modelo de apoyos para esa toma de decisiones. Es decir, que le pongas todos los elementos, le otorgues los elementos necesarios para que ella pueda manifestar su voluntad. Entonces, eliminamos el modelo de la interdicción. De hecho, el artículo 19 transitorio del Código Nacional dice que quedan derogados todos los procedimientos de interdicción y que restrinjan la capacidad jurídica en los estados, en los ordenamientos procesales, y establece un procedimiento, y esto es bien interesante, no habla de discapacidad, habla en general de las personas adultas, ¿no? Mayores de 18 años. Y dice, cualquier persona mayor de edad estará en la facultad de designar apoyos para ejercer su capacidad jurídica. Antes decíamos, las personas son incapaces jurídicamente, pero porque confundíamos la capacidad jurídica con la capacidad física, mental o intelectual, y son dos cosas distintas. Hoy en día, con base en lo que sostiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas las personas, sin importar el tipo de discapacidad que tengan, todas las personas tienen capacidad jurídica. Ahora, vamos a ver qué tipo de discapacidad tienen para poder brindarles los apoyos o las salvaguardas que les permitan ejercer sus derechos. Con la interdicción, una persona con discapacidad no podía celebrar matrimonio, no podía ejercer patria potestad, celebrar contratos, nada de eso. Ahora, con este nuevo modelo que nos presenta el Código, que dice, en principio, artículo 445, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena, ¿sí? Con esto entonces estamos permitiendo que las personas puedan ejercer por sí o a través de algún sistema de apoyo su capacidad jurídica. Y hablando justamente de este sistema de apoyos extraordinarios, ¿cuáles son sus características? Ok. Un acierto que creo que tuvo el legislador en el Código Nacional es prever solamente un procedimiento especial de designación de apoyos que no tiene nada que ver con la interdicción, solamente para los casos en que una persona con discapacidad no pueda de ninguna manera manifestar su voluntad. Por ejemplo. Una persona que, por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que tienen cierto grado, en donde son totalmente dependientes y no hay una comprensión acerca de su realidad, ¿no? Pero también hay personas que a lo mejor son parapléjicas, que a lo mejor tienen funciones vitales, pero no están en la posibilidad de razonar, de ejercer un pensamiento que les permita una toma de decisiones. Para esas personas es para el único caso en que el código señala un procedimiento. Okay. Para las personas con una discapacidad intelectual, mental, motriz, etcétera, que quieran un apoyo, el código dice, serán los códigos civiles de los estados los que establezcan los sistemas de apoyo. Así, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, una persona con autismo, Asperger, con algún retardo intelectual y diagnosticado, podrá decir, oye, yo quiero que me designes juez a mi mamá para que me ayude en la celebración de contratos o abrir una cuenta en el banco. Pues eso lo establecerá el Código Civil y podrás a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria solicitárselo al juez. El único procedimiento que sí está reglamentado en el Código Nacional es cuando la persona de plano no puede tomar decisiones, en cuyo caso se faculta a sus parientes, familiares, para iniciar el procedimiento en esa asignación de apoyos. Ok, ahora, ¿qué rol es el que van a jugar pues estos apoyos en la toma de decisiones sobre los temas familiares, como lo mencionó al inicio, ¿no? Matrimonio, patria potestad, tutela en este nuevo código. Bueno, el código establece que se pueden designar apoyos hasta para aquellos actos que la ley exija que sean personales, ¿no? Pero hay actos que se consideran personalísimos, es decir, no hay manera de que una persona a través de un sistema de apoyos pueda llevarlos a cabo. Es importante considerar que el sistema de apoyos responde a un criterio de voluntariedad.
Solamente si la persona está en la facultad de tomar decisiones, solamente que ella lo pida, se le va a asignar un apoyo. A ninguna persona se le puede obligar a ejercer su capacidad jurídica a través de un sistema de apoyos. Pero aquí estamos hablando de esos casos en los que la persona, el ejemplo que te daba, Asperger, autismo, etcétera, diga, oye, es que yo necesito un apoyo, ¿no? Mi mamá es la que siempre me ha ayudado, mi hermano, etcétera, ¿no? Bueno, será quien le ayude. ¿Y para qué casos concretos? Para negocios jurídicos, para actos jurídicos que tengan una consecuencia de derecho que pueda afectar la esfera jurídica de la persona. Pero para actos personalísimos como celebrar matrimonio, otorgar un testamento, ahí no puede operar el sistema de apoyos, porque se corre ese riesgo de que realmente no sea la voluntad de la persona. Imaginemos una persona que no puede hablar, que no puede comunicarse, que a pesar de que, como dice el código, se han hecho los esfuerzos reales, pertinentes, exhaustivos para conocer su voluntad, no podemos conocer su voluntad. Se le asigna un apoyo, por eso se dice designación extraordinaria de apoyos, es un caso límite. Imaginemos que quien funge como su apoyo dice, bueno, pues como soy su apoyo, voy a otorgar el testamento. Ahí simplemente no hay una manifestación de la voluntad. Entonces, en ese sentido, para esos actos muy particulares, personalísimos, no opera el sistema de apoyos. Ok. Y ahora es ¿cómo es que se asegura que los apoyos sean proporcionales y no sustituyan la voluntad de la persona? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna forma? Claro. Fíjate que este tema se ha generado inquietud en la abogacía postulante y es normal. Llevamos, no décadas, siglos, con el sistema médico rehabilitador. Hoy la lógica es que una persona se presente con el abogado y le diga, oiga, es que mi familiar tiene autismo. Entonces yo no quiero que si comete alguna conducta incorrecta me lo vayan a meter a la cárcel. O yo no quiero que se lo vayan a llevar al baile con sus bienes, ¿no? Entonces yo quiero que me designen su tutor. Ahora un abogado que conozca del tema le dirá, señora, yo ya no puedo tramitar eso. Ya no es permitido, ya no le van a dar entrada. Lo que necesitamos es que su hijo y usted acudan a un juez y que ante el juez, en un procedimiento oral, dice la ley, la ley no define en ese punto particular qué tipo de procedimiento, sería una jurisdicción voluntaria con características de un procedimiento oral, vayan y le digan al juez, queremos el apoyo para este acto jurídico en particular, ¿sí? Y el juez al designar el apoyo le dirá cuáles son las funciones que tiene que llevar a cabo. ¿Qué actos sí puede llevar a cabo como apoyo? ¿Qué actos no puede llevar a cabo? ¿Y de qué manera se controlarán esos actos a través de lo que se denominan salvaguardas? Las salvaguardas son los mecanismos procesales, materiales, jurídicos, institucionales, que permitan eso, el verificar que la persona que es designada como apoyo realmente cumpla, ojo con esto, cumpla con la voluntad de la persona a la que apoya. Aquí estamos hablando de ese caso en que la persona con discapacidad tiene dificultades para comprender y para manifestar su voluntad, pero no significa que no pueda manifestar su voluntad. Significa solamente que va a necesitar de una persona que le oriente, le informe, le dé a entender en su lengua, a señas, a través del uso de algún dispositivo, porque es de su confianza y la expresa con claridad y es la que la cuida todo el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos de su toma de decisión? Que decida la persona con discapacidad y la persona con apoyo le ayude a la ejecución de esa toma de decisiones. En el caso que se aborda el Código Nacional de la designación extraordinaria de apoyos, ahí sí el juez tendrá que ser muy exhaustivo en identificar cuál es la situación concreta de la persona con discapacidad, que no hay ninguna manera de conocer su voluntad, y en su resolución establecerle a la persona que va a brindar el apoyo cuáles son sus facultades, de qué manera será vigilada. Cada qué periodo de tiempo tendrá que, en su caso, a lo mejor rendir sus cuentas de administración, sus informes semestrales, trimestrales, etcétera, que acredite los movimientos, etcétera, que esté realizando, sobre todo cuidando aspectos, por ejemplo, la salud o el patrimonio de la persona con discapacidad. Y al mismo tiempo los mecanismos. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona de plano no puede manifestar su voluntad y le vamos a designar un apoyo, una designación extraordinaria de apoyos, pues es evidente que esa persona, por ejemplo, no puede celebrar un contrato de compraventa de un bien del que sea de su propiedad, no puede vender. Y si viene el apoyo y dice, oye, pues es que necesitamos que me autorices para que se venda el inmueble,
Sí, pero ¿cuál es la razón? Como la persona con discapacidad de plano no puede manifestar su voluntad, ¿como por qué se tendría que vender el inmueble? Ah, bueno, es que se necesita para su tratamiento. Te lo pruebo. ¿Se entiende? Hay una justificación. Exacto, vamos a ir cuidando todos esos aspectos. Es muy difícil entenderlo ahorita porque seguimos con la lógica de la interdicción. Tanto para postulantes como para nosotros como autoridad jurisdiccional, estamos en el proceso de aprender, de entender, El inicio, ¿no? En Sí. todos los retos. de vencer ciertos arraigos todavía que tenemos, como por ejemplo la idea de que para la asignación del apoyo sí o sí se necesita de un dictamen médico o de un especialista. No, será multifactorial, multidisciplinar y dependerá de cada persona en particular. Si viene una persona en silla de ruedas que no puede ver, ese es un caso que a mí me ha tocado, me dice, es que mi mamá, quiero que me ayude mi mamá para demandar una pensión alimentaria. La persona puede tomar decisiones, yo la puedo escuchar, piensa, reflexiona. La diferencia es que tiene una discapacidad motriz, está en silla de ruedas y tiene una discapacidad visual porque no puede ver. Entonces, pero su mamá es la que le va a permitir trasladar esa voluntad a hechos concretos. Aquí hay un punto, los apoyos no son solamente de personales, los apoyos pueden ser de movilidad. Una persona que no puede caminar necesita un apoyo de silla de ruedas, ¿ya? Un sistema de traslado. Hay apoyos en la comunicación, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad visual puede decirme, juez, yo necesito que todo me lo notifiques en sistema braille, porque si se lee braille, pues habrá que notificarle todo en sistema braille. Es un sistema de comunicación, un apoyo. Y habrá la necesidad de apoyos en la toma de decisiones, que es para lo que se tramitarán estos procedimientos. Los otros apoyos serán los códigos civiles los que deberán determinar quién los otorga, en qué forma, los requisitos y demás. Y justamente hablando un poco sobre eso, hablábamos sobre las personas, bueno, los apoyos, ¿no? ¿Hay algún requisito para que se designe a alguien? ¿Tendrá que ser un familiar directo? ¿Puede ser...? ¿Qué establece este nuevo código? No hay un requisito específico para fungir como apoyo. Desde luego se consideran aquellas personas que hayan tenido una relación directa con la persona a quien se le brindará el apoyo. Recordemos, el Código Nacional solamente prevé un procedimiento específico cuando la persona con discapacidad no puede de ninguna manera manifestar su voluntad. Y eso implicará una indagación a través de medios de prueba que lleve a cabo el juzgador. Bueno, le aportarán al juzgador los medios de prueba para identificar qué personas son las que han convivido con la persona con discapacidad. Si antes de tener la discapacidad, porque a lo mejor fue adquirida, se relacionaba con esas personas, ¿no? Vamos a poner como apoyo a una persona con la que a lo mejor se la pasaba peleando todo el tiempo, o con la que no tenía una buena relación. Entre parientes eso ocurre. También habrá que considerar cuál habría sido esa voluntad, ¿no? Es decir, conocer los antecedentes de la persona. Yo te puedo poner un ejemplo. Yo tengo, durante veintitantos años, soy coleccionista de cuestiones de la Guerra de las Galaxias. Y mis hijas saben que si yo llegara a una situación de esas, lo último que haría sería vender mi colección. La colección, sí. O sea, se acude a ese antecedente previo de la voluntad de la persona. Y saben que siempre les he dicho, una situación de emergencia para ustedes, inmediatamente vendan. Si ellas tuvieran que fungir como mi apoyo, porque yo no puedo manifestar mi voluntad, dirían, a ver, si no es para mejorar la casa, no es para comprar un terreno, porque no habría vendido para eso. Pero es porque mi mamá está enferma y necesita una operación de urgencia. Ah, para eso sí hubiera vendido. ¿Se entiende? Sí. El conocer esa voluntad previa, sus aficiones, sus gustos, sus relaciones, etcétera, todo eso habrá que considerar para determinar cómo funciona el apoyo. Cuando una persona de plano no puede manifestar su voluntad, deben de advertirse dos situaciones. Una, satisfacer sus necesidades más elementales, básicas, alimentación, vestido, vivienda. Y dos, no violentar sus derechos fundamentales. Juez, ¿qué medidas específicas establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para asegurar la accesibilidad justamente de lo que estamos platicando, física, cognitiva, comunicacional de los juzgados y procedimientos? Ok, vamos a dividir dos cosas. Una cosa es la asignación de apoyos, ¿no? En ese sentido te decía, se designa el apoyo, se designan salvaguardas, ¿no? Lo que el juez, atendiendo al caso concreto, estime que será pertinente para garantizar que el apoyo está respetando la voluntad o no está abusando del nombramiento.
Y puede ser que le diga yo, cada 6 meses me tienes que rendir informes de cómo se han erogado los gastos de la pensión que recibe. Me tienes que rendir un informe de su estado de salud, ¿no? Tienes que permitir visitas que haga el personal auxiliar del DIF, consejo de familia, etcétera, para ver las condiciones en que viven. Si tú violas alguna de esas obligaciones, podríamos quitarte como apoyo. Habrá casos en los que cuando el apoyo sí es designado por la persona porque sí puede manifestar su voluntad, otra forma de asegurar es que sea la misma persona la que venga con el juez y le diga, oye, ya no quiero este apoyo. Es más, ya no lo necesito. A diferencia de la interdicción, el apoyo ya no es perpetuo. Es para actos concretos, no general como en el caso, específicos para este caso nada más el apoyo, y en la misma medida se le puede revocar el carácter del apoyo, ¿no? Pero también el código establece mecanismos, esto es en la parte sustantiva, para el ejercicio de derechos, la capacidad. Pero también el código establece mecanismos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la impartición de justicia, garantizando que puedan manifestar su voluntad de ejercer su capacidad de la manera más efectiva durante un procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, el artículo 2, fracciones primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, establece los conceptos de apoyos y de ajustes, ¿no? Es decir, las designaciones que lleva a cabo el juzgador de aquellos elementos personales en la comunicación que permitan a una persona poder participar del procedimiento jurisdiccional ejerciendo plenamente sus derechos. Ejemplo que a mí me ha pasado, juicio hipotecario, está el banco de una parte, viene a la audiencia de la parte demandada, que es una persona con discapacidad visual, llega sin abogado, pero llega con su esposa. Yo no puedo celebrar la audiencia, pero es que es derecho civil, no importa. El señor requiere de una defensa adecuada. Es una persona con discapacidad que no puede ver cómo va a percatarse de lo que hacemos en la audiencia. Ahora, señor, ¿viene usted con su esposa? Sí. ¿Por qué viene con su esposa? Es que ella es la que me lleva, la que me trae, la que me da las cosas. Ok. En términos del artículo 12 de la Convención, usted tiene derecho a designar a una persona de apoyo. ¿Quiere designar a su esposa en este momento? Sí. No estamos en ningún trámite accesorio. En ese momento queda designada como su apoyo. Puede Más rápido, participar procesalmente y con eso garantizo que tenga una persona de confianza que le permita conocer del procedimiento, tomar decisiones. Lo que te decía, bueno, y si el señor con discapacidad visual lee braille y me dice, juez, yo necesito que hagas un ajuste de procedimiento, así, ¿cuál? Que todas las resoluciones me las notifiques en sistema braille, pues el Estado va a tener, el Poder Judicial va a tener que buscar las maneras, las formas de que sus resoluciones las traduzca al sistema braille y les sean notificadas, porque es el ajuste de procedimiento que resulta pertinente para que él pueda participar de manera efectiva dentro del procedimiento. Incluso el código dice o hace mención específica a casos en los que, por ejemplo, la persona requiere de la presencia de un animal de conducción, de estabilidad, de contención emocional, etcétera, que se permita tener al animal en la sala de audiencias. Justamente a eso iba, sobre los requisitos, por ejemplo, para atender o dar una apertura de justicia a las personas con discapacidad, por ejemplo, en el caso de las salas de oralidad, ¿no? Si hay algo establecido o va a ser... Obviamente el código no particulariza en qué casos, perdón la redundancia, específicos, ¿no? Qué casos específicos y qué actos se lleven a cabo. Sí le impone a la autoridad judicial la obligación de hacer los ajustes de procedimiento y las designaciones de apoyo que para cada caso particular resulten pertinentes. Me tocó el caso de un chico de 22 años que se presentó en un juicio sucesorio para hacer un repudio. Sabemos que el repudio implica que ya no va a recibir nada y ese repudio, por lo tanto, tiene que ser informado y tiene que ser expreso. Y el chico tenía una discapacidad del habla y auditiva, ¿no? Pero sabía leer y escribir. ¿Qué hacemos entonces? Ajustamos el procedimiento. Aunque sea una audiencia oral, pues entonces lo que vamos a hacer es que lápiz y papel, tú me escribes y yo, juez, te escribo. Y yo a través de la escritura a mano te escribo, te lo pongo para que lo leas y tú me contestas. Y esa comunicación escrita que hicimos entre los dos queda agregada a la diligencia. Entonces, dependerá de cada caso concreto que el juez establezca sus mecanismos. Sabemos que en los juzgados del país hay instalaciones que no son amigables con personas con discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Nos han tocado casos en los que a lo mejor el juzgado está en la segunda planta, no tienes rampas, no tienes elevadores, pues tienes que bajar. Tienes que buscar la manera de bajar, de habilitar un lugar en el que esa persona pueda ser recibida y escucharla.
porque no lo voy a decir, es que, ¿qué crees? Mi oficina está acá arriba, entonces pues no te puedo recibir si no puedes subir. Sería intolerable algo de esa naturaleza, ¿no? Cada caso particular exigirá que el juzgador determine los ajustes y la designación de apoyos que el caso amerite. Ok. Maestro, ¿cómo es que se va a garantizar el derecho a ser oído y a participar efectivamente en juicios familiares a las personas con discapacidad? Que ya lo hemos ido platicando a lo largo de este Básicamente, programa, ¿no? sí. Aquí hay algo bien interesante. Se puede entender que ahorita, por razón de que hay un desconocimiento del tema, que todavía no entendemos bien esta dinámica del modelo social, que apenas los procedimientos de interdicción han sido derogados. Todavía hay muchas personas que incluso llegan con su copia de la resolución como tutores y te dicen, es que soy tutor, ¿no? Entonces escúchame a mí. ¿Qué crees? No, aunque seas tutor, yo tengo que escuchar, ver la manera si puedo escuchar a la persona a la que dices representar, ¿no? Entonces todavía hay mucha confusión, hay desconocimiento, incluso también hay resistencia, de mucha razón, resistencia. Y también entiendo que de la autoridad judicial existan dudas sobre cómo actuar, ¿no? Creo que es una cuestión de identificar, decía yo, qué mecanismo haría que la persona pueda ser colocada en igualdad de condiciones que la otra parte para ejercer sus derechos, ¿no? Esa es la base de esto. Sin duda, muchos ejemplos podemos tener en la práctica relacionados con la discapacidad sensorial. Personas que no pueden ver, que no pueden escuchar, que no pueden hablar, ¿no? Pero que sí es posible comunicarse a través de su forma particular en cómo han aprendido a comunicarse. Tienen personas de su confianza con las que han convivido toda su vida y las entienden perfectamente. Pues echaremos mano de esos apoyos para poder hacer los ajustes dentro del procedimiento que les permitan ejercer todos sus derechos a plenitud. Si yo tengo una junta de herederos para designar una albacea y me dicen la persona con discapacidad está en cama y no puede venir, pues entonces yo me traslado. El juzgado se tiene que trasladar hasta su domicilio y estar ahí con él y recabar su consentimiento. Esos son los ajustes en donde el juzgador ya no puede decir, pues este es de mi oficina y aquí no salgo, o no vino, yo lo cité y no llegó. No. Y si tienes que salir al estacionamiento porque no se puede bajar el coche, sales al estacionamiento y allá recabas la información. Y es que es algo importantísimo justamente porque hablando del tema de discapacidad, como mencionó, hay casos muy particulares, ¿no? Hay, por ejemplo, personas, en un plano cercano, que es una persona sordomuda. Entonces todos pensarán, habla lenguaje de señas. Y sí, tiene un grupo con quien se desarrolla así. Sin embargo, con su mamá, que es su persona de apoyo, ¿no? Que pensarían, yo todas las veía todo el tiempo se comunican en señas, ¿no? Yo decía, ¿sabe hablar lenguaje de señas? Me dijo, no, yo desarrollé una forma muy particular de comunicarme con mi hija. Me dijo, pero si a mí alguien me habla en señas, yo no lo entiendo, ¿no? Es por correcto. Sí, así es. No todo mundo no está estandarizado en un lenguaje de señas mexicano la forma de comunicarse de todas las personas que tienen una discapacidad del habla o escucha. Por eso nos vamos adaptando. El código sí prevé, cuando existe este tipo de personas, el juzgador estará en la facultad de designar intérpretes. Pero como bien dices, puede ser que el intérprete no nos sirva porque tiene una forma particular, personal de comunicarse con la gente que le rodea y que le ha asistido en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que ir adaptando. En el caso, por ejemplo, de las resoluciones judiciales, sobre todo cuando hablamos de las sentencias definitivas, también ya el código establece como obligación de la autoridad judicial el emitir sentencias en formato de lectura fácil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013 fue muy reconocida a nivel incluso internacional en el caso de Ricardo Adair Coronel, un chico con Asperger, que llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia porque lo habían declarado en interdicción y él quería revocar esa interdicción. Y no le dieron entrada, le dijeron, no, es que tiene que venir tu tutor, tú no puedes, ¿no? Pero él era perfectamente funcional, trabajaba creo que en la biblioteca del Museo Sumaya, ganaba su dinero y se dio cuenta que en el estado de interdicción le limitaban muchas cosas. Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue la primer sentencia en formato de lectura fácil que emitió la Corte, con palabras sencillas. Sí, Ricardo, ya estudiamos tu caso y tú tienes razón.
te va a mandar a llamar el juez nuevamente, te va a explicar esto, te va a hacer estas preguntas, tú estarás en la facultad de decidir esto y esto y esto. En un lenguaje claro, cotidiano, sencillo, que les permite entender y de bajarnos de esas fórmulas a veces tan elevadas que siempre he dicho, a veces la sentencia no la entiende el cliente, no la entiende el abogado y a veces ni el mismo juez la entiende. No lo entiendo ni yo, ¿no? Y es que eso que menciona es muy importante. Al inicio les decía que era un tema que daba para mucho, que era muy relevante porque en México hablamos de cuántas personas hay con discapacidad, ¿no? Que se enfrentan a contextos o a un espacio sociocultural que a lo mejor no estaba preparado y que poco a poco hemos ido dando estos pasitos, ¿no? Ahora en el acceso a la justicia y que se busca justamente esta característica, ¿no? Ahora, continuando un poco, ¿cómo es que se implementará la perspectiva de discapacidad justamente en la actuación de jueces y de personal judicial en el nuevo código? Mira, yo siempre he dicho como ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de perspectiva de género, siempre he dicho, yo puedo tener 10 cursos diplomados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si el día que tengo la entrevista con los progenitores del niño, entra la señora con un escote muy pronunciado o con una minifalda, yo lo primero que pienso es, ay señora, ¿cómo se le ocurre a usted venir? Pienso, ¿cómo se le ocurre a usted venir así a la audiencia? Vea nada más que fachas. No es una buena imagen para ¿qué ejemplo para el niño? Ya valieron mis 10 diplomados de la Suprema Corte de Justicia. Ya ningún significado tiene. Si el señor tenía a sus hijas en el último año en convivencia, él tenía la custodia, las niñas tienen 12, 13 años y está discutiendo la custodia, y yo digo, ay, no, es que ya van a llegar a la edad de la punzada, la menstruación, el novio, no. La ideal para las niñas es la mamá. Ya no sirvieron mis 10 cursos. Es información técnica. Creo que lo más importante para nosotras personas juzgadoras es la sensibilización. Y se exige, para esta implementación con perspectiva de discapacidad, creo que el elemento que tenemos que abordar es la sensibilización de todo el personal. De hecho, es una de las obligaciones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone en los estados parte. La capacitación y sensibilización de todas las personas que participan del aparato del Estado, porque no nada más son los órganos jurisdiccionales, que en todas las instituciones, dependencias públicas, existe esta perspectiva de discapacidad donde primero entendamos que la persona con discapacidad es una persona titular de derechos, que tiene derechos fundamentales, es titular de derecho, y que tiene toda la facultad de poder ejercerlos de la mejor manera en que le plazca. El modelo médico rehabilitador se basaba en esta idea del inadaptado. ¿Por qué? Porque no era congruente con lo que la sociedad pensamos que debe de ser. Te pongo un ejemplo muy curioso. Señor de 93 años que dice, es que yo me quiero casar con esta chica y que tiene 25 años. Y entonces lo van a tildar de loco y que le quiere quitar su dinero. Si el señor está en sus 5 sentidos, que se case. O sea, es su decisión. No se trata de si tomamos decisiones buenas o malas. Se trata de tener la libertad de tomar decisiones y, eso sí, de asumir la responsabilidad por la toma de decisiones. Pues cuando le decimos a una persona con discapacidad, no puedes tomar decisiones porque yo creo que lo que tú estás decidiendo no es correcto, violento la autonomía de su voluntad. Esa capacidad justo de la que hemos estado hablando a lo largo del programa, la capacidad de decidir. Claro. ¿No? Y nos acaba de mencionar el tema de la importancia de capacitar a los jueces, pero también al personal, y justamente me vino a la mente qué relevancia tiene un juez en estos procedimientos, pero también qué características debe tener, aparte de la sensibilidad. Mira, hay un Pero tiene una experiencia y ha pasado por todo este sistema, ¿no? Hay un artículo en el código, le decimos el satánico 666, que dice que en casos en juicio donde están inmersos derechos de las infancias y adolescencias, la defensa debe ser técnica, adecuada y además especializada, ¿no? Creo que no nada más en ese caso. Hablamos de situaciones de género, perspectiva de discapacidad, perspectiva de pueblos indígenas, etcétera. Se requiere de que exista especialización, sobre todo cuando hablamos de materia de familia. Entonces, la exigencia no va a ser solamente para el postulante. Los poderes judiciales tendrán que conformar cuadros de juzgadores, de personas juzgadoras, con estos estudios especializados que estén en constante retroalimentación y que no sean movidos de estas áreas de especialización, ¿no? Que ya no se puedan andar paseando jueces entre la materia civil y la materia mercantil. Si eres juez familiar, que se va a ocupar de perspectiva de la infancia, de la discapacidad, etcétera,
ahí te quedas y al contrario vas acumulando una mayor experiencia. Desde luego que la capacitación es fundamental de la mano con la sensibilización y la práctica constante. La sensibilización implica deshacerse de tabús, de cargas cognitivas sesgadas, ¿no? Un De trabajo, estereotipos, roles, ¿no? Y es una labor muy difícil. Dile a la familia mexicana que su hijo no es de su propiedad. Dile que no es la que mejor sabe decidir los derechos sobre sus hijos y se ponen de puntas, ¿no? híjole. Entonces, con las personas con discapacidad pasa igual, ¿no? El no ser condescendientes, el no tratarlos como personas que no nos entienden o como niños pequeños, el respetar esa dignidad al verle que está realizando sus actividades y lejos de ir y meter mano, ¿no? Preguntar si necesita algo, si necesita algún apoyo. Y si te dicen no, pues es no, se acabó. Entonces es importante desde el aparato mismo del Estado, los órganos jurisdiccionales. Necesitamos mucha capacitación. La empatía, ¿no? También, para Sí. entender, todo creo que es importante. ¿Y cuáles considera que son los principales retos o desafíos para la implementación efectiva del Código Nacional de Procedimientos en materia de discapacidad en nuestro país? Yo creo que al final se resume lo que hemos platicado en ese sentido, ¿no? Primero que nada, implementar programas de actualización en materia de derechos de la discapacidad. La Corte ha emitido protocolos de actuación, género, infancia, discapacidad. ¿Qué es lo que pretende el protocolo? ¿Que siempre estés yéndolo a consultar? No. El protocolo es esa guía de actuación acorde a las convenciones, pero para que la persona juzgadora lo asimile, lo haga suyo, se lo aprenda. De manera que después de un tiempo ya no tenga que ir a consultar el protocolo, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Un poquito sucedió cuando inició la oralidad mercantil por allá del 2013, en donde había protocolos de audiencia. Y a veces incluso te armaban auténticos guiones, ¿no? Donde el juez lo que iba es a leer, y eso es un error. El protocolo es solamente la guía para decir, no se me tiene que pasar la multa, no se me tiene que pasar esta etapa. Pero que al final deseches el protocolo porque ya manejas con toda fluidez la audiencia oral. Lo mismo en discapacidad. Es decir, tenemos que aprendernos la convención, sus observaciones generales, empezando por la observación general número 1, que interpreta el artículo 12, que habla justamente de la capacidad jurídica plena. Y el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de discapacidad. Asimilarlos, entender su dinámica, desechar lo que era antes el modelo rehabilitador, adoptar este modelo social y empezar a ponerlo en práctica poco a poco de manera que a la larga nos resulte tan normal como hacer un auto de admisión de pruebas a lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto de intercambio jurídico de la judicatura a la postulancia y viceversa. Durante toda su trayectoria, juez, ¿tiene algún caso, a lo mejor específico que quisiera compartirnos donde pudiera ejemplificar, pues, del modelo anterior con lo que se pretende ahorita? Sí, hay muchos. En particular uno, mira, voy a hacer un comercial, si me permites. Sí, claro, adelante. Yo aquí estudié en la Universidad Autónoma de Tlaxcala el posgrado en Derechos Humanos. Y la tesis fue discapacidad. Y de ahí salió un libro que fue Discapacidad e Interdicción, una propuesta para implementar el modelo social de la discapacidad. Y todo surgió a partir de un caso particular que yo tuve en el distrito de Tizayuca, en Hidalgo. Un señor de 92 años que tenía una discapacidad auditiva, no sabía leer ni escribir, ya tenía presentado problemas propios de la adultez mayor, verborrea, presión alta, etcétera. Tenía cuatro hijos, si mal no recuerdo, y a lo mejor el señor hablaba muy fuerte, no quería usar el implante coclear. Y podrás decir todo lo que quiera el señor, pero el señor sabía que tenía 5 millones de pesos en el banco, producto de la venta de un terreno. Y ahí es donde empezó el problema con los hermanos, porque tenía un hermano que era, por decirlo de alguna manera, el favorito. Y al nieto, tenía un hijo que era el favorito, y tenía además un nieto, hijo de ese hijo, al que le había comprado una camioneta para que lo sacara a pasear. Él tenía su dinero invertido en el banco y cada 3 meses retiraba el dinero y de ahí vivía. Y pues obviamente los otros hijos del señor pues, dijeron, es que mi hermano lo está induciendo, lo está influenciando y al rato le va a dejar el dinero a él. Y le iniciaron un procedimiento de interdicción todavía en aquel momento. Ese fue mi primer encuentro, ya por decirlo particular, profundo con la convención.
Y justamente la lógica en la resolución de ese procedimiento fue esa. El señor podrá tener una discapacidad auditiva, eso lo podemos solucionar. Podrá tener problemas de salud, eso se puede solucionar con un monitoreo. Pero el señor sabe tomar decisiones. Y si el señor tiene un hijo favorito y le quiere dejar todo el dinero a él, eso lo va a dejar. Es su decisión del señor. Entonces, no lo podemos declarar en interdicción, porque el señor tiene plena capacidad. Entonces, ese fue el caso estandarte que me llevó al desarrollo del tema de la discapacidad. Y ahora, en este tránsito para esta implementación que se va a llevar a cabo en todo el país, ¿y por qué lo menciono? Es importante que la ciudadanía que nos ve y que nos escuche también sepa, ¿no? Lo hablamos al inicio, este acceso a la justicia de manera clara, de manera más sencilla, para que quienes nos ven, sepan cómo va a ser este nuevo procedimiento. Y justamente sobre eso, juez, nos gustaría que nos comparta si tiene algún consejo que pueda darle tanto a los justiciables como a los litigantes, a los juzgadores. Ok, primero, a todo tu auditorio, que yo sé que no es poco, a todo tu auditorio que no son abogados, entendamos que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad, es una condición de vida. Por eso ya no se les llama personas discapacitadas, personas inválidas, no. El término correcto es persona con discapacidad, porque es una condición de vida. Es decir, la persona vive con discapacidad. ¿Y eso qué significa? Que la persona tiene toda la facultad de desarrollarse a plenitud, de vivir de una forma digna en su toma de decisiones, por más que no nos guste la toma de decisiones que lleve a cabo, ¿no? Porque tenemos que respetarlo. Yo pongo un ejemplo muy simple. ¿Cuántos de nosotros o de nosotras celebramos matrimonio? No es mi caso, pero celebramos matrimonio y a los pocos años se divorciaron. Los vamos a interdictar para volver a casarse. Les ponemos un tutor para que sea el tutor el que elija con quién casarse. No, ¿verdad? A lo mejor requiere de un apoyo, pero al final la decisión sigue siendo tuya si quieres volver a casarte o no, pese al error que ya tuviste. Y nadie te va a asegurar que el casarte te va a salir bien. Es lo mismo con los derechos de las personas con discapacidad. Tienen toda la facultad de tomar decisiones y respetar sus decisiones. Y ellos deberán de asumir también la responsabilidad. Es justamente los colectivos de personas con discapacidad lo que dicen: déjame decidir. Voy a asumir mi responsabilidad en la toma de decisiones. En ese sentido, quiero hacer hincapié, todo el capítulo de la asignación extraordinaria de apoyos en el Código Nacional fue construido por colectivos de personas con discapacidad. En ese capítulo no intervinieron el grupo de trabajo para la implementación del código, la creación del código. Ahí lo que hizo ese grupo de trabajo fue recibir la propuesta de los colectivos y así tal cual se implementó en el código. ¿Sí? Entonces sería el consejo: reconozcamos el derecho que las personas con discapacidad tienen para la toma de decisiones. Y finalmente, que va un poco enlazada ya para ir cerrando este programa, ¿qué se puede hacer para sensibilizar a la sociedad y a los profesionales del derecho sobre estos cambios tan importantes? Yo creo que, sin duda, el conocimiento, la manera en cómo adquirimos el conocimiento, es lo que nos permite una mejor comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor. Tenemos que ser primero que nada abiertos, entender que lo que yo he vivido, la manera en cómo a mí me educaron, lo que yo recibí como educación y lo que yo creo que es correcto porque así me lo inculcaron, no significa que deba de aplicar para todas las personas. Mi universo es muy pequeñito, ¿no? Y somos millones de personas de entrada en el país, ¿no? Entonces, entender que necesitamos ser más abiertos para comprender las circunstancias de vida particulares que cada persona vive, ¿no? Y que de esa manera, entendiéndolo, podamos admitir que las cosas no van a ser siempre como nosotros creemos que deben de ser, o que las personas van a tener la facultad de hacer las cosas en la manera en como ellos crean correcto, en tanto ello no signifique un daño a terceros, una violación a la ley, y les resulte benéfico en su esfera jurídica. Si eso lo traemos a la práctica de la abogacía, si eso lo traemos a los programas sociales, los programas de difusión del gobierno, podremos lograr una mayor sensibilización de la sociedad, ¿no? Que la sociedad entienda que que lo único que impera en el ser humano es la diversidad. Y si existe gran diversidad, pues debemos de entender que no todas las cosas tienen que ser iguales. Yo creo que eso es clave para de ahí empezar a sembrar
sobre este nuevo modelo social de la discapacidad. Y es que estamos hablando de ir paso a paso, ¿no? No solo los poderes judiciales, sino como mencionamos anteriormente también las dependencias. En alguna ocasión me preguntaron en algún ejercicio, oye, ¿consideras que hay muchas personas con discapacidad, no? Y muchos en esa reunión, no, pues no, o sea, no considero que el porcentaje sea tan alto, ¿no? Ya analizando dices, bueno, cuando analizamos la cantidad de personas con discapacidad que hay en México, surge eso de, ¿pero dónde están? Que no las veo, ¿no? Y ahí sale a relucir, ¿no? Hay espacios adecuados, hay transporte, están garantizados todos esos accesos, pues obviamente sí las hay, pero no las ves porque estos espacios no han sido adaptados, ¿no? Tu entorno no ha tenido la necesidad de convivir con las personas con discapacidad, lo que no significa que no haya, ¿no? Te decía yo de los modelos de la discapacidad. El primer modelo histórico es el de marginación, ¿no? Ok, en México, dependiendo de la zona geográfica, todavía puedes ver el modelo de marginación. Sí. Hay muchas personas con discapacidades motrices, intelectuales o mentales, que por las carencias económicas, la nula educación, lo marginal del entorno social en el que nacieron, son personas que a lo mejor toda su vida van a vivir encadenados a una cama, y hemos sabido de muchos casos así. Y es un modelo de marginación que se supone debimos haber superado. Es un modelo que veíamos en culturas como la griega, como la romana, pues se vive todavía en comunidades muy alejadas en México. Y lo mismo el médico rehabilitador, donde la mamá no suelta al joven que aunque pudiera desarrollarse ampliamente, porque dice, tiene autismo, lo voy a proteger y no lo voy a dejar ser y yo voy a tomar todas las decisiones. Me tocó un caso de un joven autista para el que le estaban promoviendo una interdicción, desde luego no la declaramos. Este joven sería muy autista, pero él creaba diseños gráficos para videojuegos y había aprendido a hablar inglés y mandarín a través de internet. Cuando yo lo entrevisto, descubro todos sus elementos. Digo, no, lo que necesitas es un apoyo para la cuenta del banco y que te paguen, porque es lo que necesitaba, y decía para demandar a su papá en alimentos. Chico tenía 20 años. Pero realmente no puedo interdictar, ¿no? Porque es un chico que tiene toda la capacidad para crear, para hacer, para decidir, para tomar decisiones. Su problema es la comunicación, el cómo se relaciona con los demás, pero que puede tomar decisiones, vaya que está capacitado para tomar decisiones. Pues le agradecemos muchísimo el que haya estado en este programa, una voz de la justicia sin duda muy relevante, con muchísima experiencia. Gracias por visitarnos en Tlaxcala, esperemos que no sea la única ocasión y a nombre del Poder Judicial de Tlaxcala le damos las gracias y nuestro reconocimiento a su amplia trayectoria. Yo agradezco mucho la invitación a la magistrada presidenta, mi reconocimiento por esta labor. Estas actividades de difusión de la cultura jurídica son indispensables en México para que la gente entienda realmente cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos. Yo los felicito y para mí ha sido un verdadero placer el estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, juez. Y para quienes nos ven desde casa, les dijimos en el inicio que iba a ser un tema importantísimo. Todos conocemos a alguien con discapacidad. Recuerden seguirnos en nuestras páginas oficiales, Facebook, Twitter, Spotify, también ya nos pueden escuchar. Y los invitamos a que no se pierdan nuestro próximo programa en Voces de la Justicia. Sigue el podcast en nuestras redes y entérate de cada estreno.